Argentina tiene 9 millones de trabajadores informales, 9 millones de trabajadores que no están debidamente registrados. Esto, desde luego, abarca todas las regiones y, por supuesto, también todas las actividades, pero a la vez empieza a enviar una señal, este dato, de cómo se está conformando el empleo en la era Milei, ¿no? Aun cuando hay algunos indicadores que claramente apuntan hacia la estabilidad, hablamos del tema fiscal y hablamos sobre todo de la reducción de la inflación, como contrapartida de eso hay efectos sobre la actividad económica y muy especialmente sobre el empleo. Aquí en Canalea, hace unos días nada más, contábamos que aquello que venía diciendo, por ejemplo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en cuanto a que en el último año se había creado empleo, era cierto a medias, en cuanto a que el único empleo creado en el último año o el único empleo creado en la era Milei tiene que ver justamente con el empleo informal, el empleo no regulado y el cuentapropismo. En lo que hace a los empleos regulados, los empleos formales, tanto en el sector público, en el sector privado, como incluso en el personal de casas particulares, de acuerdo a los datos del CIPA, los datos oficiales, ha venido en caída y entre los tres sectores se han perdido cerca de 180.000 puestos. Bueno, ayer se conoció un informe de Argendata que pone un poco la luz sobre esto y que arma una suerte de mapa del empleo en la Argentina. Vamos a estar hablando con el analista Daniel Steingart, curador de este informe, quien nos va a contar cuál es la situación de la formalidad, o mejor dicho, de la informalidad del empleo en la Argentina. Daniel, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarte. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, contame hoy cómo es la foto, ¿no? Después de este informe de Argendata, ¿cómo es la foto de la informalidad del empleo en la Argentina? ¿Cuáles son los números centrales de ese mapa? Mira, el 42% del empleo en Argentina es informal. Esto significa más o menos unas 9 millones de personas que en Argentina trabajan en la informalidad. Pero antes de hablar de informalidad, de dar números, estaría bueno definir qué entendemos por informalidad. Bueno, informalidad es todo aquel tipo de trabajo que está por fuera, digámosle así, de las regulaciones y las normas. Ahí podemos dividirlo como en dos tipos. Por un lado están los trabajadores en relación de dependencia que, por ejemplo, cuyo empleador no le aporta la seguridad social. Un caso típico es, no sé, tengo un kiosco, contrato a una persona, no le pago sus aportes, ¿sí? Es un caso. Eso es la mayoría del empleo informal, es esto que te acabo de decir. Por otro lado, está el empleo cuentapropista, ¿sí? Informal. ¿Qué es el empleo cuentapropista informal? Es cuando yo trabajo y no tengo jefes, pero no facturo al monotributo o no estoy en el régimen de autónomo. Estoy por fuera de la legalidad, digamos así, de las normativas que corresponderían. Ahí un ejemplo típico sería, no sé, un vendedor ambulante que trabaja por cuenta propia, no tiene un jefe, pero no aporta al monotributo. Entonces, esas son las dos grandes figuras de la informalidad. Hay 9 millones de personas que trabajan en la informalidad. Cuando vos te pones a mirar qué ocurre por sectores, qué ocurre por provincias, te encontrás un panorama bastante heterogéneo. Por ejemplo, hay sectores como la construcción, el trabajo en casas particulares, la gastronomía, el agro, donde la informalidad es mayor al 60%, incluso puede ser superior al 70% en algunos de estos sectores. En cambio, en lo que es petróleo, minería, la industria automotriz, la industria farmacéutica, todo lo que es electricidad, el sector financiero, ahí la informalidad es menor al 10%. Entonces, hay dos Argentinas muy distintas, una Argentina muy formal, una Argentina muy informal, que conviven. Y cuando mirás por provincias y regiones, te ocurre algo parecido. Vos tenés que en Cava o las provincias patagónicas, que son las más ricas, la informalidad es cómodamente menor al 30%, incluso puede ser menor al 20% en provincias como Tierra del Fuego. Y en otras provincias como las del norte, particularmente en Salta, en Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, la informalidad está bien arriba del 50%. Entonces, conviven también niveles muy distintos de informalidad en el tejido productivo. Por supuesto, ser informal tiene un montón de desventajas, que es
no accedes a ciertos derechos laborales básicos, los salarios o los ingresos son normalmente menores, la tasa de pobreza de los informales es muy superior a la de los formales, bueno, no hace falta ni decirlo. Claro. ¿Qué es la parte más Además, preocupante perdón, dentro de este perdón, Daniel, digo, además del efecto general o el efecto social que implica que quien no hace aportes jubilatorios claramente no está alimentando la rueda de las jubilaciones, digamos. El empleo en negro también es uno de los puntos críticos para que se paguen jubilaciones tan malas. Exactamente, eso es un punto. Y la mala noticia acá es que, Fernando, es que Argentina viene mal. La película es preocupante. O sea, en el último año la informalidad aumentó, ¿sí? Del 41 al 42%, pero cuando vos vas mirando más para atrás, te encontrás que en los últimos 10 años la informalidad ha tendido a crecer. En gran medida creció el empleo cuentapropista, ¿sí? Informal. Y el empleo que uno más querría fomentar, que es el empleo en blanco, en relación de dependencia en las empresas, viene en caída. ¿Por qué ocurre esto? Hay varias discusiones. Está bien, pero y esa caída también se mantuvo en este año y medio que llevamos del gobierno de Milei. Claro, vos lo presentaste muy bien antes. Vos tenés hoy un poco más de 100.000 empleos formales menos en las empresas, y lo que tenés es más trabajo informal, más trabajo cuentapropista. Es verdad que dentro del cuentapropismo subió tanto el cuentapropismo del monotributo, que es formal, pero subió también el cuentapropismo informal, subieron los dos, pero en general la informalidad, tomando agregadamente, subió. Bien. Cuando vos mirás, esto en realidad no es novedad del último año, viene de los últimos, la última década sobre todo, y en gran medida tiene que ver con el muy pobre desempeño económico de Argentina, yo te diría desde 2011 para acá. La formalidad, cuando la economía argentina no crece, es muy difícil mejorar la formalidad. ¿Por qué? Las empresas para contratar un trabajador en blanco tienen que estar vendiendo más, ¿sí? Les tiene que estar yendo más o menos bien. Si vos tenés que cada 2 años uno de recesión, no vas a contratar a nadie porque no vas a vender más y porque además, bueno, contratás a alguien que después lo tenés que pagar el despido, etcétera. Entonces, no hay años cuando vos tenés recesión nunca sube el empleo formal, ¿sí? En cambio, voy un poquito más para atrás, 2003-2011, ¿sí? Antes de 2011, cuando la economía argentina crecía a las famosas tasas chinas, 8% por año, el empleo formal anduvo muy bien. O sea, partía de niveles de informalidad terribles, pero creaste mucho empleo formal en las empresas que te permitió bajar la informalidad. Pero en gran medida eso fue porque la economía volaba. Cuando eso dejó de darse, bueno, dejamos de crear empleo formal. Entonces, digo esto porque si la economía no logra crecer sostenidamente, va a ser imposible que mejoremos la eso, Daniel, va en paralelo a la regulación laboral. Te lo pregunto en el siguiente sentido, porque vos decís, cuando la economía crecía a tasas chinas, creamos muchísimo empleo formal, y al mismo tiempo hay quien dice, cuando se desregularon las leyes laborales en los años 90, el empleo no creció, pero al mismo tiempo también en esa época, la segunda mitad de los 90 sobre todo, teníamos una recesión fenomenal. Digo, lo que determina la creación de empleo en blanco es el crecimiento de la economía y no tanto la regulación. A ver, es una condición de base necesaria. Yo puedo tener el mercado, si querés, más desregulado de todos, los costos de despido nulos. Si la economía no crece, igual no voy a contratar gente porque yo como empresario, ¿qué voy a contratar a alguien si no tengo que venderle porque la economía está en recesión? Entonces, tiene que darse la condición de base de que la economía crezca. Por supuesto que un entorno regulatorio, puede haber entornos regulatorios que hagan que cada vez que crezca la economía crea un poco más rápidamente empleo y otros que crea un poco más lentamente. Eso sí puede mover la aguja. Pero si no se da el crecimiento, olvídate que vas a generar puestos de trabajo. Para que te des una idea, Fernando, nosotros en su momento habíamos hecho un estudio que mostraba que en Argentina un punto de crecimiento del PBI más o menos equivale a 0,7 puntos de crecimiento del empleo formal en las empresas. Dicho de otra manera, cada vez que crece la economía un 1%, más o menos se generan unos 50.000 empleos en las empresas. Esa es la relación de largo plazo. ¿Cómo hago para que cada punto de la economía me genere más de 50.000, 60.000, 70.000, 80.000? Ahí sí la regulación o diferenciar por microempresas y grandes empresas y hacer cierto tipo de estímulo más para las pequeñas puede ayudar a que eso mejore más. Desde ya que sí. Pero si no crece, no voy a crecer. Si la economía no crece, no voy a generar empleo. Déjame sumarte un dato más, Fernando, que me parece relevante para cerrar. Cuando hablamos de la informalidad, en realidad,
es un fenómeno casi exclusivamente de las pequeñas y microempresas, ¿sí? El grueso de la informalidad se da en las pequeñas unidades productivas, que no tienen una productividad suficiente, no tienen excedentes económicos suficientemente grandes como para poder afrontar los cargos de la formalidad. Y por supuesto después muchas pymes tienen miedo de que si contratan a alguien, después les hagan un juicio que las quiebre, claro. esa cuestión de verdad que existe, ¿no? Miedo justificado, ¿no? Grueso, También hay que decirlo, digo, miedo porque sí, sobran los casos en que verdad. esas cosas ocurren. Ahora, por eso es importante pensar, cuando pensamos en la informalidad, estrategias sobre todo centradas en ese sector, ¿no? El segmento, sobre todo las empresas de menos de 5 trabajadores. Mira, las empresas de menos de 5 trabajadores tienen 70% de informalidad. O sea, casi toda, la mayoría están en informalidad. Es casi un milagro que una empresa de menos de 5 trabajadores tenga trabajadores en blanco. O sea, es una minoría. Ahora, empresas de más de 40 trabajadores, que son las medianas y grandes, la informalidad es bajísima, es menos del 10. Es muy difícil. Son más fiscalizables, obviamente tienen mucho más recursos para poder hacerse cargo de los costos de la formalización, etcétera. Entonces, cuando pensamos en una estrategia de cómo mejorar la informalidad, además de que la economía sea estable y crezca, uno debería poner el foco particularmente en ese segmento de menos de 5 trabajadores, que es donde se concentra el grueso del trabajo informal. Bien. La última, Daniel, agradeciéndote este análisis muy, muy rico y muy interesante sobre la situación del empleo. ¿Qué pasa con nuestros celulares? ¿Qué pasa con las aplicaciones de delivery, las aplicaciones de transporte, sobre todo de remises y taxis? Digo, con todo ese empleo creado por grandes corporaciones que prácticamente no tienen una sede en la Argentina, que generan mucho empleo, donde hay mucha gente que dice, yo no quiero estar sindicalizado, no quiero que me pongan horario, no quiero que me pongan condiciones, porque quiero trabajar como yo quiero, con mis tiempos y con mi decisión, y bueno, y quiero un día trabajar 5 horas y el otro día trabajar 15 si tengo ganas. ¿Qué pasa con ese nuevo mundo de las aplicaciones en este mapa de la informalidad del trabajo? La primera cuestión es que en realidad es un empleo formal, ¿sí? El de las aplicaciones, porque yo trabajo en Uber, después facturo, tenés que estar inscrito en monotributo para poder trabajar. Entonces, como estás inscrito en monotributo, es un cuentapropismo formal. Eso por un lado. Entonces, es un trabajo, si querés, que es formal, pero que no tiene los derechos habituales del trabajo asalariado. Pero el Estado sabe de la existencia de esa persona. Está bien. ¿Y las aplicaciones vos decís que suelen exigirle al chofer o al repartidor que se anote en el monotributo? Uber, vos, sí, tenés, hasta donde es mi conocimiento, sí. O sea, no, de hecho, son empresas grandes que si no tendrían un problema legal importante, digamos. Claro. Que no significa que tengan aguinaldo, pero sí que esa persona esté inscripta en la seguridad social. La segunda cuestión a tener en cuenta es, esto viene creciendo, pero todavía no es un fenómeno mayoritario del empleo. Aproximadamente se estima que es el 1% del empleo. Y lo que viene ocurriendo en realidad, hay un cuentapropismo mucho más silencioso que ese, menos visible, que es el que más viene creciendo en los últimos 10 años, que es un cuentapropismo sobre todo asociado a las mujeres. Todas estas aplicaciones que vos me decís son más de varones. Pero donde más crece el cuentapropismo es en las mujeres. Y, por ejemplo, hay sectores donde el cuentapropismo subió muchísimo, que es, por ejemplo, todo lo que es elaboración de alimentos. Mujeres cuentapropistas que fabrican alimentos. ¿Qué es eso? La persona que hace budines, panes, tortas y las vende por Instagram. Sí. Una mujer. Eso está moviendo, paradójicamente, más la aguja por lo que se puede ver en la estadística que lo que es Uber o Rappi, que quizás pareciera que es el arquetipo del nuevo cuentapropismo, claramente viene creciendo, pero no es tan representativo como lo creemos. Hay muchas formas distintas del cuentapropismo que vienen creciendo. Una que me parece muy importante es el cuentapropismo femenino, y algunos ejemplos de cómo viene dándose es en esto, elaborar tortas para vender en Instagram, o otro ejemplo, depiladoras o cuestiones de uñas, ¿viste? De cuidado personal. Eso también son emprendimientos muchas veces cuentapropistas, algunos de ellos que no están dentro de las regulaciones vigentes. Esas cuestiones crecieron mucho en los últimos 10 años. Bien, 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 de acuerdo. Con lo cual allí está el panorama muy claro, números muy fuertes de este informe de Argendata. Los ocupados en la Argentina son 21 millones, de los cuales hay 12.2 en situación formal y 8.8, casi 9 millones de personas que trabajan en situación informal. Un dato muy relevante con las condiciones y las características que va adquiriendo en esta era Milei
en base a lo que explica allí Daniel. Daniel, te agradecemos muchísimo este contacto. Muchas gracias a vos, Fernando, que tengas buenos días. Daniel Steingart, analista de Argendati, curador de este informe tan relevante y tan interesante acerca de cuál es la situación del empleo en la Argentina y, por supuesto, también cuáles son las causas que van empujando esa informalidad.